Hola Ro, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola Belén, ahí estás, ahí te voy a invitar, Gaby, buenas tardes, ¿cómo están? Ahí la voy a invitar a Belén. Ahí estamos. Bueno, buenas tardes a Ah, todos. Hola Belén, ¿cómo hola, ¿cómo estás, estás? Sandra? Muy bien, ¿vos? Todo bien, gracias por estar ahí. No, por favor, gracias por la convocatoria. Mientras se va sumando un poquito más de gente, vamos a pasar un par de avisitos. Bueno, como todos saben, este es un ciclo de conversatorios para pensar la pandemia desde la universidad, específicamente desde turismo rural, ¿no? De la Facultad de Agronomía de la UBA, donde nosotros pertenecemos. Belén, vos también sos docente hace Ujú. bastantes años ahí con nosotros. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy importante, muy específico de los alimentos, de las buenas prácticas y demás, pero quería aprovechar ahora para pasar un par de avisitos, porque bueno, como todos sabemos, están abiertas otra vez las inscripciones a la carrera y al CBC. Es raro que simultáneamente estén las dos abiertas, así que bueno, básicamente era eso. Así que ya pasamos a hablar del tema que nos convoca. Vos sos un especialista en temas alimentarios, en temas de protocolos, porque sos licenciada en nutrición y además de docente y además de un montón de cosas que haces. Así que si querés empecemos a hablar de cuál es la importancia de la higiene, las buenas prácticas en los alimentos. Bien, bueno, primero, bienvenidos a todos los que están del otro lado. Gracias de nuevo por la convocatoria, Sandra. Y en realidad un poco, digamos, si bien hay algunas cosas que probablemente ya hayan escuchado los que estén del otro lado participando del vivo, digamos, nunca es tarde para recordarlas o incluso reforzarlas, sobre todo porque estamos atravesando un momento que es muy particular, momento en el cual el rol de la higiene vinculada a todo lo que tenga que ver con el aseo del personal, las buenas prácticas de manipulación, las prácticas en sí en el proceso de elaboración de los alimentos empezaron a tener un rol como de mayor importancia, no porque no la tuvieran antes, que esto es algo que quiero dejar bien en claro, porque desde el momento en que nosotros estamos funcionando como manipuladores de alimentos, tenemos una responsabilidad enorme que es darle de comer a otros. Entonces, en esa responsabilidad de darle de comer a otros, si bien por ahí muchas veces estamos como pendientes de decir, bueno, que el plato quede lindo o atractivo a la vista porque la comida entra por los ojos, que resulte sabroso para que dentro de lo que se puede evaluar a través de sus características organolépticas cumpla con las expectativas que pueda tener el cliente. La realidad es que hay una pata de la que muchas veces no se habla que tiene que ver con la pata sanitaria, ¿sí? Es decir, todo lo que tenga que ver con la higiene y la inocuidad, sobre todo de aquellos alimentos que nosotros vayamos a preparar y ofrecer a clientes, a los consumidores, a todos aquellos que vayan a recibir nuestros servicios. Entonces, si bien es un tema que siempre fue importante, porque tener bajo nuestra responsabilidad digamos, la salud de quienes estén ingiriendo nuestros alimentos estuvo siempre presente, en un momento como el actual es como que se puso otra vez en boca de todos o empezó a tener como más importancia el tema de la higiene de los alimentos. Para los que tal vez nunca estuvieron cerca de lo que es la manipulación o los procesos de elaboración, digamos, no es algo nuevo para nosotros, es decir, son prácticas que se tienen que implementar desde hace muchísimo tiempo, porque están a nivel nacional, hay legislación que habla al respecto, que especifica cuáles son las características que tiene que tener un establecimiento elaborador, cuáles son los procedimientos que nosotros tenemos que seguir adelante respecto de cada una de las elaboraciones, pero lamentablemente muchas veces no se cumplen estas cuestiones. Entonces, tal vez el momento este puntual de la pandemia nos pueda servir para aquellos que sí están trabajando en algo vinculado con el desarrollo de los alimentos, a reforzar todas aquellas prácticas que tal vez no estaban completamente instauradas o implantadas dentro del proceso de producción, ¿sí?
todas esas prácticas que no arrancan en el momento, digamos, de cocinar y nada más que eso, sino que viene desde mucho antes, ¿no? Porque cuando yo hablo de manipulador de alimentos me refiero a todo aquel que de una manera o de otra interviene a lo largo de todo el proceso y de la transformación del alimento, ¿no? Desde aquel productor primario que probablemente, si tenemos gente del interior, gente que esté vinculada al turismo rural, muchos de los emprendimientos suelen tener sus propias producciones, entonces hablamos de un manipulador de alimentos desde esa primera instancia, así como de la parte más primaria, y después todo lo que se va sumando en el camino, ¿no? Es decir, de ese por ahí alimento vegetal que se cosecha de la tierra y todo lo que pasa ese alimento hasta que llega a ser, digamos, transformado y se puede ofrecer a un turista que forma parte de algún, digamos, desarrollo o un emprendimiento que se generó en forma de alimentos, ya sea para consumir en el momento o para comprar y después consumir en su casa, digamos, de la forma que sea. Entonces, digamos, estas prácticas, si bien es algo que tienen que haber estado implementadas desde siempre, tal vez esta situación de la pandemia y el poner un poco más la mirada en ser más exigentes con los cuidados por esta situación particular, viene bien para reforzar algunas prácticas que o no estaban implementadas o que hace falta ajustar un poquitito más. Claro, cuando vos decís mantener la higiene o las buenas prácticas desde el momento como de la cosecha, ¿no es cierto? Que sale de la quinta eh, y después va pasando por todos los demás procesos y uno a veces no tiene la seguridad y la certeza que eso haya sido, digamos, hecho bajo estas normas de buenas prácticas, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, ¿cómo hacemos a lo mejor para resolver si el alimento viene contaminado? Porque de hecho no lo sabemos. Exacto. Lo primero que quiero aclarar es que el coronavirus no es una enfermedad de transmisión alimentaria, ¿sí? Como sí hay otras. Lo que pasa es que los alimentos, no solamente los alimentos de, digamos, de producción más primaria, como pueden ser los vegetales, sino todo aquello que también viene empaquetado, ¿sí? Son alimentos o productos alimenticios que muchas veces pasan por varias manos. Entonces, la posibilidad de que quede, en el caso de que alguno de los manipuladores estuviera contaminado, de que quede sobre la superficie ya sea del empaque o del alimento, es por eso que se pone un poco más de énfasis en el cuidado durante el proceso de elaboración. Lo ideal es siempre conocer a ciencia cierta quiénes son los que nos van a proveer de esos alimentos, ¿sí? Porque Claro. hay una de las incumbencias que tiene que ver con las buenas prácticas de manufactura, que es puntualmente la materia prima. Y cuando hablamos de materia prima, hablamos de todo lo que implica, desde cuál es el estándar de calidad de materia prima que nosotros necesitamos en función al tipo de producción que estamos llevando adelante, pero digamos, ese estándar de materia prima o de calidad que nosotros estamos buscando va a traer aparejado toda una correcta selección de proveedores. Entonces, la tarea de la selección de proveedores, de hacer la mejor selección posible, no pensando a veces únicamente en un tema económico, que por supuesto tiene que ser acorde a nuestras posibilidades, porque como de todo emprendimiento uno siempre busca tener una ganancia, un rendimiento, una rentabilidad que sea positiva, tenemos que conocer un poquitito más allá sobre estos productores, es decir, cuál es la forma en la que tratan los alimentos o cómo es el proceso que ellos tienen para trabajarlos, si estamos hablando de producción de animales, cuál es el sistema que tienen de producción, si estamos hablando de aquellos establecimientos donde por ahí nos abastecen de productos secos, de víveres secos, conocer cómo son las instalaciones para ver si las pautas de higiene cumplen o no con los requisitos que se requieren para un establecimiento que acopia alimentos de esas características, porque toda esa información que nosotros podemos recolectar por parte de los proveedores a partir de conocer los establecimientos, de formar parte, digamos, de esos lugares, es información fidedigna, ¿sí? Realmente podemos ver y comprobar si efectivamente se desarrollan o no las prácticas que uno espera para ese tipo de lugares. Es decir, acá habría como dos vías, se me ocurre, te pregunto esto. Una es que tuvieran una cierta certificación. Nosotros sabemos que en Por nuestro país, supuesto, pero bueno, como sabemos que eso no sí, es la generalidad, la otra vía para cerciorarnos es, bueno, ir, ver cómo acopian, sí. ¿no es cierto? Sí, exacto. Cuando hablamos de la certificación, es decir, para todo aquello que ya viene envasado, nosotros tenemos, entre comillas, una garantía que tiene que ver con la empresa que está
elaborando ese producto. Si ese producto viene con una marca que lo respalda, viene con un número de registro de establecimiento, porque esa planta elaboradora hizo los trámites correspondientes para que la habilitaran para tal fin. Cada uno de los productos alimenticios cuenta también con su número específico de producto alimenticio. Entonces, en todos aquellos alimentos que son envasados, esa información en algún punto nos viene dada, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos un referente, porque son alimentos que forman parte, si quisiéramos decirlo de alguna manera, del circuito formal, ¿sí? Es decir, Claro. de establecimientos formales. Pero también hay una realidad que hay otro montón de, digamos, de producción alimentaria que está fuera de ese circuito, ¿sí? Porque yo puedo comprobar un envase de algún alimento lácteo, por ejemplo, toda esta información, un paquete de unas pastas secas. Pero cuando hablamos de alimentos de origen vegetal, por ejemplo, no tenemos como, digamos, cómo saber eso. Lo que podemos ver es, a nivel de consumidor minorista, bueno, prestar atención por lo menos a cuáles son las prácticas higiénicas o las condiciones que tiene el local, la verdulería en sí, donde estamos yendo a comprar. Si yo ¿Y soy responsable, qué tendríamos sí, que mirar ahí, por ejemplo? Porque se me ocurre que, pues después vamos a ir a los casos específicos de turismo rural, pero si uno sí, es un emprendedor que cocina, digamos, sí. ¿qué tendría que mirar en el local? ¿Qué es lo que que nos podría alertar que se están haciendo las cosas mal, por ejemplo? Bueno, en este momento, como regla general, tener una sensación de limpieza y de pulcritud en el espacio, ¿sí? Limpieza y pulcritud que también tiene que tener, uno tiene que tener un ojo crítico en eso, ¿no? Porque si estamos hablando de un Claro, espacio que lo que comercializa son alimentos vegetales, yo no puedo pretender que no haya un pedacito de hoja de lechuga en el piso, porque eso claro, no me está hablando de falta de limpieza, ¿no? Sino que las generalidades en cuanto a las condiciones del piso, de las paredes, estén en buenas condiciones, que se pueda percibir limpio, que el personal que está haciendo, por el cual nosotros estamos siendo atendidos, también mantengan condiciones higiénicas de prolijidad. Hoy en día el uso del barbijo es algo que está, digamos, ya está completamente instaurado en todos nosotros y es una práctica que nosotros tenemos que exigirle también a quienes nos están proveyendo de la materia prima, ¿sí? Porque no sirve de nada estar trabajando con el barbijo a media boca mientras estoy trabajando y cuando me doy vuelta porque viene el cliente cubrirla correctamente, sino que de esa manera yo estoy protegiendo también a los alimentos con los que claro. estoy trabajando y que los voy a vender para que otra persona después complete el ciclo o la Claro. transformación de ese alimento en sí. En general siempre lo que se espera de este tipo de establecimientos es que no estén los cajones de las verduras directamente apoyadas en el piso, sino que estén a una determinada distancia, que eso nos va a hablar de la posibilidad o no de la limpieza, por ejemplo. Si yo Claro. tengo todos los elementos apoyados en el piso, es como que la limpieza va a tener que ser medio como en un laberinto. Lo correcto sería que esté todo elevado, por lo menos unos 14 centímetros, como para que se pueda hacer una correcta, digamos, barrer como corresponde, baldear y hacer una correcta limpieza y desinfección de la superficie. Después, por ¿Sí? ejemplo, es común en las verdulerías que el que te venden la fruta o la verdura te cobra, es decir, eso tampoco es como una buena práctica, ¿no? No, 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 eso claro que no es una buena práctica, no. No, en general las verdulerías que son más de barrio es bastante común eso, que la misma persona que está, digamos, cargando en las bolsas los alimentos después sea la persona que está cobrando. En otros lugares donde por ahí hay un poco más de, como de división de tareas, hay una persona que está exclusivamente en la caja y es la única que maneja el dinero, pero esto se suma a digamos, el dinero en sí, los billetes es algo totalmente sucio en este momento más cuidado todavía, con lo cual Claro, de ahí la responsabilidad de qué hacemos después con esos alimentos de origen vegetal que nosotros compramos, ¿sí? Es decir, los vamos a lavar únicamente, los vamos a desinfectar, los vamos a usar para una preparación en cocido o en crudo, que eso cambia completamente, ¿no? Digamos, claro. el procedimiento que apliquemos a los alimentos. Entonces, supongamos que vamos a la verdulería. Bueno, los alimentos envasados van por otro carril, pero los frescos, digamos, Exacto. vamos a la verdulería. Bueno, llegamos a casa. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hay que lavarlos, sí o sí, y desinfectarlos, ¿sí? Esa es la forma correcta para poder garantizar que si hubiera habido en el traspaso de tantas manos, ¿no? Que van recorriendo en su camino la posibilidad de que estuviera, no solamente, porque ahora se parece que lo único de lo cual nos tenemos que ocupar respecto de los alimentos es del COVID, pero en realidad, si nosotros estuviéramos fuera del momento de la pandemia,
Los alimentos también se tienen que desinfectar, sobre todo los que se van a consumir en crudo. Los que se van a consumir en cocido tenemos la tranquilidad, ¿sí? Que a partir de realizar un correcto lavado para eliminar toda la suciedad superficial, que es lo que nosotros podemos ver a simple vista, y después una cocción completa, si hubiera riesgo de la presencia de algún microorganismo, esa cocción nos estaría garantizando que se destruya el microorganismo presente. ¿Sí? Claro. Ahora, si nosotros vamos a consumir ese alimento en crudo, sea situación de COVID o no lo sea, la posibilidad de que haya algún otro microorganismo que también sea capaz de enfermarnos también existe. Con lo cual lo correcto es hacer la desinfección. Como primera medida, siempre saber que no podemos desinfectar nada que esté sucio, ¿sí? Es decir, que lo primero que hay que hacer es limpiar la superficie. Limpiar la superficie me refiero a limpiar la superficie del alimento, es decir, que ese alimento se tiene que lavar correctamente para poder eliminar el resto de tierra o de suciedad que sí es visible. O Algunos sea, alimentos es primero mucho más. agua, primero Primero agua. agua, ¿sí? Primero agua para eliminar toda la suciedad visible. Una vez que con el agua se elimina la suciedad visible, entonces ahí sí vamos a tener dos espacios en los cuales podemos proceder a la desinfección. Uno puede ser la bacha de la cocina para todos aquellos que les resulte más práctico. Pero lo que hay que tener en cuenta es que si es la bacha de la cocina donde vamos a hacer la desinfección, es necesario que esa bacha también haya sido, digamos, esté en buenas condiciones de higiene. Pero no podemos olvidarnos que la bacha es donde nosotros lavamos, escurrimos los trapos en el caso de los que se usan trapos, las esponjas, queda residuo de detergente y demás. Con lo cual, la primera medida en esa bacha va a ser desinfectar la bacha, es decir, limpiarla con una esponja y detergente, y después una buena medida para asegurarse que está correctamente desinfectada es directamente pasar agua hirviendo, ¿sí? Hervir agua y volcar agua hirviendo en la bacha como para asegurar que no quede ningún residuo de producto de limpieza que hayamos utilizado previamente y que no haya tampoco residuo de suciedades presentes ni tampoco carga de microorganismos, por eso el agua hirviendo. Después se carga la bacha, que la referencia, aunque sea una vez hay que hacerlo para ver cuál es la capacidad dependiendo de la profundidad, y en esa base de agua fría hay que agregar una determinada concentración de lavandina. El tema de la lavandina, lo importante a tener en cuenta es que si bien nos sirve como un desinfectante, también si no la usamos con control se puede llegar a transformar, es decir, puede terminar generando una contaminación química. Entonces Claro. tenemos que hacer un uso muy responsable de la lavandina, ¿sí? No es como que uno dice, bueno, tiramos un chorrito a ojo y más o menos va a ser la concentración necesaria, sino que tenemos que hacer una dilución correcta para después desinfectar en esa solución los alimentos que nosotros necesitemos desinfectar, ¿sí? Claro. Primera medida, saber, tener en cuenta que no se pueden utilizar las lavandinas que están aromatizadas. Hay lavandinas aroma a lavanda, por ejemplo, o aroma del bosque y demás, todo eso no se puede utilizar, porque no son aptas para estar en contacto, digamos, directo con los alimentos. O sea que tiene que ser la clásica lavandina neutra. Y después otra referencia que sí o sí tenemos que conocer es cuál es la cantidad de cloro que tiene la lavandina para en función a eso saber la manera correcta para diluirla, ¿sí? En general encontramos las de 25 gramos o las de 55 gramos. Para las de 25 gramos aproximadamente se utilizan de 3 a 5 gotas de lavandina por litro de agua y en el caso de la de 55 se usan de 1 a 3 gotas por litro de agua. Entonces, en función a qué cantidad de líquido, de agua fría, siempre agua fría, se cargue en esa bacha, hay que tomar la medida con las gotas, ser preciso, digamos, de la cantidad, porque esa es la dosis para desinfección de los alimentos, ¿sí? Si nosotros estuviéramos desinfectando una superficie, pisos o demás, si nos excedemos en la cantidad, no sería tan grave, porque no va a haber nadie que vaya a estar en contacto directo con eso que nosotros estuvimos desinfectando. Pero en el caso de los alimentos, sí. El tiempo aproximado de remojo es más o menos de 15 minutos, y una vez que transcurrió ese tiempo, se enjuagan, que hay que garantizar que quede muy bien enjuagado para que no haya residuo en la superficie del alimento, y ya está listo una vez, por supuesto que conviene siempre secarlos y escurrir bien los alimentos, porque de lo contrario, si queda con agua, eso va a favorecer que se eche a perder en un tiempo más cortito, ¿sí? Va a tener menos tiempo de vida útil.
Otros desinfectantes como el vinagre, por ejemplo, que también nos dicen a veces, Sí, sirve. sí, el tema, a ver, el tema del vinagre es que la lavandina mata, ¿sí? Es decir, si hubiera microorganismos, independientemente del COVID, digamos, ¿sí? También permite la eliminación de otros tipos de microorganismos que puedan producir enfermedades específicas de transmisión alimentaria. En el caso del vinagre, lo que hace el vinagre, como tiene un pH muy bajo, es acidificar el medio. A partir de acidificar el medio hay menos posibilidad de que las bacterias se multipliquen en el caso de que estuvieran presentes, y esa acidez también ayuda a arrastrar mejor la suciedad que a veces nos cuesta ver, esa suciedad que está como más impregnada y que no se ve Mm. con tanta facilidad. Pero efectivo, efectivo como desinfectante es la La lava- lavandina. De Bueno, todas maneras, ahí nos está saludando de sí. la Tecnicatura de Jardinería, colegas nuestros. Hola, no sé si sos Ah. Aide o no sé si sos Bueno, perdón. No, no importa, no importa. Lo más efectivo es la lavandina, pero el vinagre, es decir, si uno no va a tener el cuidado de hacer la medición correspondiente de la lavandina, es preferible no arriesgarse, Ok. ¿sí? No arriesgarse porque puede terminar siendo algo más problemático que una solución. Entonces, para redondear, los alimentos en general no transmiten el COVID, pero es algo que alguien, no sé, le haya estornudado encima del tomate. Exacto, exacto. El tema está en que puede ser vehículo de. En el mismo alimento, el COVID no se va a multiplicar. A ver, también lo que estamos hablando hoy, capaz que dentro de una semana, 2 semanas, nos tenemos que desdecir porque es todo muy Claro, nuevo. es Es verdad. todo muy nuevo, entonces es como que se va sabiendo y conociendo a medida, es decir, desde que empezamos con todo este proceso ahora, hubo un montón de pautas y de prácticas en cuanto a la manipulación que tuvimos que cambiar. En un primer momento el barbijo era solamente para el que estaba contagiado y nada más. Hoy en día el Sí, barbijo es para todos. es Entonces, bueno, cierto. al ser algo nuevo hay que ir, digamos, cuanto más se vaya conociendo al respecto, más habrá que ir ajustando las medidas. Entonces, por ahora llegamos, desinfectamos, como vos dijiste, con lavandina, secamos, guardamos. Eso para los frescos, digamos. ¿Qué pasa con Exacto. las carnes o qué pasa con los envasados? Que será otra cosa, No, ¿no? las carnes en sí no tenemos cómo desinfectarlas, pero digamos, si uno habla desde el punto de vista bromatológico, nunca una carne se debería consumir cruda. Entonces Claro. nosotros tendríamos en ese tipo de alimentos la tranquilidad, por decirlo de alguna manera, de que la cocción nos estaría garantizando la seguridad sanitaria de esa materia prima. Siempre y cuando Bien. estemos hablando de una cocción completa, ¿sí? Cocción completa, lo que dice nuestra legislación es que tenemos que tener 74 grados en el centro geométrico de la pieza que nosotros vayamos a consumir. Temperaturas por debajo de los 74 grados en realidad no tenemos la seguridad sanitaria respecto de ese alimento. En el caso de todo lo que es envasado, como tenemos un envase que funciona justamente como protector y contenedor del alimento, entonces ahí sí lo que podemos hacer es una desinfección con lavandina, también con lavandina diluida, por supuesto, en agua, y de lo contrario, que desde mi punto de vista es lo más práctico, porque no pasa nada si uno pone más o menos cantidad, es la dilución del alcohol al 70-30. Es decir, una vez que uno tiene en un rociador, que hoy en día creo que es lo más práctico para la mayoría de tener disponibles en la cocina, una medida ya hecha de 70% alcohol, 30% agua, con esa solución uno puede rociar, digamos, atomizar todo lo que tenemos que desinfectar y siempre con un paño de papel, ¿sí? No con repasadores, no con paños de tela ni nada de eso, pero sí con papel, secar, retirar el residuo y una vez que eso está así, guardarlo ya en la alacena o en la heladera dependiendo del tipo de alimento, ¿no? Y lo que corresponda. Está bien. Perfecto, Belén, clarísimo. Ahí había una pregunta que decía, bueno, ¿qué pasa si vas a un restaurante? ¿Cómo te asegurás? ¿Cómo es eso? Y, a ver, eso no lo podemos saber, a menos que conozcamos la interna, la parte del back del restaurante, conociendo las cocinas y demás. De lo contrario, no lo podemos saber. La realidad es que nosotros deberíamos confiar en que los establecimientos elaboradores tienen habilitaciones correspondientes, reciben los controles también correspondientes, pero es un rubro al que todavía le falta bastante, ¿sí? Es un rubro que, digamos, la gastronomía en sí, que se ha profesionalizado en los últimos años. Claro. Inicialmente era
un rubro que estaba llevado adelante por gente que por alguna casualidad de la vida había aterrizado en la cocina, pero no había estudio, no había formación, y de esa manera funcionaban las cocinas. Después empezó a surgir el tema de las carreras, de mayor capacitación. Recién desde el año 2001 es obligatorio el curso de manipulación de alimentos dentro de lo que es el marco de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para que todos los manipuladores tengan una capacitación en forma obligatoria. Entonces ahí como que no tenemos muchas posibilidades. Siempre hay pautas de lo que podemos ver del lugar que nos puede dar una idea de cómo funcionan o cómo suponemos que estará la parte que no vemos. ¿Sí? En aquellos Claro, lugares donde vemos que hay falta de limpieza, que no es lo suficientemente pulcro, la parte visible, ¿qué puedo esperar de la parte que no veo? claro, claro, exacto. Y ahí ¿Sí? dentro de la cocina siempre hablamos, va, por lo menos te he escuchado decir, sobre la contaminación cruzada, ¿no? O sea, todos Sí. saben que la cocina para mí no es un ámbito amigable, por eso te escucho mucho, Belén. Entonces, sobre las contaminaciones cruzadas y las tablas y los elementos de uso. Exacto, sí. A ver, los elementos de uso en este momento a lo que habitualmente usamos, por supuesto que se agrega el barbijo, ¿sí? Eso como condición indispensable en este momento. Pero más Sí, allá de los elementos de uso, el tema de la contaminación cruzada como concepto, lo importante a entender es que hay una transferencia de un agente contaminante de un alimento que evidentemente estaba sucio, entre comillas, ¿sí? Sucio de algún tipo de contaminación, y que de alguna manera esa contaminación llega a otro alimento que estaba listo para consumir. Ese alimento listo para consumir puede ser una carne que estaba recién salida del horno, que ya estaba con una cocción completa, y por alguna falla en el procedimiento se vuelve a contaminar, o una ensalada que estaba elaborada exclusivamente con vegetales y que los vegetales ya estaban lavados y desinfectados, con lo cual estaba también listo para el consumo. Hay dos formas básicamente para que se pueda transferir la contaminación desde ese alimento sucio al listo para consumir. Una es en forma directa, es decir, sin intermediarios. Sin intermediarios sería colocar en un estante superior de la heladera un pollo que se está descongelando en un plato sin que esté cubierto ni por un papel film o sin estar en un tupper con tapa, digamos, correctamente protegido, y tener en el estante de abajo esa ensalada lista para consumir. Entonces el mismo líquido del pollo que se va descongelando cae, digamos, sin la ayuda de ningún intermediario a lo que teníamos, esa ensalada que estaba lista para consumir. Y después la otra alternativa es que esa transferencia se produzca a partir de algún intermediario. Y el intermediario son todos aquellos elementos que nosotros tenemos disponibles en la cocina. Desde una tabla, un cuchillo, una mesada, las manos del manipulador, los repasadores que muchas veces se les da un uso que no se les tiene que dar en las cocinas. Entonces, a partir de estar cortando una carne cruda, por ejemplo, sin lavar correctamente el cuchillo ni la tabla, se corta un tomate y una lechuga que ya estaba listo para consumir. En todos los casos, siempre el responsable de que eso suceda es el manipulador de alimentos. Porque nosotros como manipuladores somos los que cuando abrimos la heladera y tenemos que guardar los elementos, tenemos que pensar que siempre todo aquello que está cocido o listo para consumir tiene que ir en la parte superior para evitar que haya cualquier tipo de, digamos, de derrame que pueda perjudicar eso que ya está listo para consumir. Todo lo que es sucio, entre comillas, debería estar o crudo en la parte de abajo, justamente para evitar estos temas de los derrames. El tema de no usar las tablas. Tenemos tablas de todos los colores y cada uno de los colores representa o tiene asociado algún uso en particular. Pero la realidad es que en un montón de establecimientos gastronómicos no hay tablas de todos los colores. Entonces, algo en lo que siempre trato de hacer hincapié es que lo que tenemos que hacer es usar el sentido común, ¿sí? Si yo no tengo tabla de todos los colores, se supone que cada vez que cambio de alimento, tengo que hacer un correcto lavado y desinfección de la tabla, y esa única tabla la puedo volver a usar sin ningún inconveniente, ¿sí? Porque hay un montón de lugares donde se los vivo diciendo a los chicos que cursan conmigo. Si después de esto van al donde trabajan y le dicen, ah, no, a mí la profesora me dijo que tenía que tener tabla de todos los colores, la claro, respuesta va a ser, ahí está la claro, puerta, fíjate claro. qué es lo que querés hacer. Entonces, apliquemos también el sentido común. ¿Puedo tener todas las tablas? Fantástico. ¿No tengo todas las tablas? Bueno, no importa, se lava y se Claro. desinfecta como corresponde
y la vuelvo a tener disponible para otro alimento. Ahí hay un par de preguntas que te las acerco. Una era Sí, que era de Vicky, que dice si esto del registro o del curso de manipuladores es para emprendimientos de turismo rural. Esto es para la ciudad, si no te entendí mal. sí, eso es lo que está legislado desde el 2001, es específicamente dentro del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Después hay que averiguar, porque no todos los municipios tienen los mismos requisitos, pero hay varios lugares que tienen también esto como exigencia, ¿sí? Mm, De todas maneras, más allá de que sea o no una exigencia, creo que para todo aquel que está generando un emprendimiento de turismo rural, que muchas veces tiene asociada una parte gastronómica, es fundamental que esa capacitación la tenga, claro, ¿sí? Más allá de que esté instrumentado a través digamos, por vía estatal, si se quiere, de municipio, o que sea en forma particular. Pero esa capacitación para el personal tiene que estar, tiene que estar. y ahí me preguntan qué pasa con los alimentos sin TAC, si son los mismos, supongo, no es muy larga la pregunta, pero será si son los mismos procedimientos o cómo es. Sí, en realidad si la pregunta va a los procedimientos es lo mismo. Lo que sí hay que tener en cuenta es que si nosotros estuviéramos cocinando para celíacos, ¿sí? De ahí lo de las preguntas, los productos sin TAC, nosotros no podríamos estar elaborando en la misma cocina donde tenemos otros ingredientes que sí tienen TAC. Porque cuando hablamos de contaminación cruzada, si bien yo hice referencia al tema del contaminante, ¿sí? Es como de si hubiera algún microorganismo en un alimento que todavía está sucio y que pueda llegar de esa manera a un alimento listo para el consumo, también lo que tenemos que tener en cuenta es que para una persona que tiene que llevar adelante una dieta sin TAC porque es celíaca, la contaminación con el trigo, avena, centeno o cebada se puede dar de manera muy fácil. Claro, Entonces, yo debería tener un espacio de uso exclusivo para preparar este tipo de productos, y de uso exclusivo me refiero a, tendría que tener un horno de uso exclusivo, utensilios de uso exclusivo, absolutamente todo, porque de lo contrario, como la harina es un ingrediente que es sumamente volátil, más allá de que dé la sensación de la cocina esté limpia y demás, tenemos muchas posibilidades de que esté suspendida en el aire y sobre la superficie con las que estamos trabajando. Entonces claro. ahí la responsabilidad es mayor. Ahí nos saludan desde Jujuy, gracias, colegas de Jujuy, qué bueno que estén. Y entonces, digamos, pasando a cuestiones más relacionadas al turismo rural, ¿no? Uno va por la ruta, hay un quesito, hay un salame, no sé, uno no tiene la menor idea de cómo fue elaborado ¿qué decís sobre eso, Belén? Y que ahí no tenemos posibilidad de saber la procedencia, ni el control, ni mucho menos sobre el tema. Desde el punto de vista de lo bromatológico, sobre todo los embutidos y los chacinados, son productos que trabajan con materia prima como base las carnes. Y las carnes son materias primas sumamente susceptibles del deterioro. Mm, Entonces, tenemos que, digamos, estamos como un poco a la buena de Dios, ¿no? Decir, bueno, a ver, habrán aplicado las buenas prácticas, habrá habido algún control sobre este tipo de productos, no lo ha habido. Desde el punto de vista de lo higiénico o de lo estrictamente bromatológico, nunca me vas a escuchar recomendar comprar los fiambres ni los quesos en la ruta. Eso seguro, eso seguro. Eh, También está, es decir, como nosotros estamos en la carrera de turismo rural y hay un montón de emprendimientos que tienen que ver con esto, por eso está buenísimo capacitar a la gente que está vinculada en esto, porque es decir, así como se elaboran en producciones un poco más masivas, a gran escala, y aparece un respaldo de una marca, un establecimiento que está registrado y demás, estos productores también podrían buscar la manera como de ir, digamos, entre comillas, entrando en lo que sería el circuito formal de los alimentos, ¿sí? Como de formalizar las prácticas o las prácticas productivas como para que eso también tenga un respaldo. Que es un poco lo que en su momento cuando estuvimos Mercedes. en Mercedes, hablábamos con el tema de las conservas y todo ese tipo de productos que también desde el punto de vista sanitario, todo lo que son las preparaciones, las conservas caseras, son muy susceptibles del deterioro. Es mucha la responsabilidad que tenemos como manipulador. Entonces, por ahí pensar en decir, bueno, acortemos
los tiempos de vida útil que se le da a ese tipo de productos, agreguemos algunos controles, como los hicimos de forma bastante simple con mediciones de pH, que permitan tener un poco más de certeza sobre la seguridad de los productos que nosotros estamos elaborando. Claro, y a veces se me ocurre que es medio difícil, ¿no? Uno cuando va a esos emprendimientos de turismo que no sé, que la señora te recibe en la casa, ¿no? Y a lo mejor no tiene idea de que esto que está haciendo puede tener, o hay animales dando vuelta en la cocina, esas cuestiones que, bueno, son altamente no recomendables, digamos así, ¿no? Que Exacto, la, sí. la tarea nuestra también, digo, de los técnicos es como prestar atención a todo eso e ir corrigiendo, ¿no? Exacto, sí, sí, porque son todas prácticas que se pueden mejorar. Nadie está diciendo que entonces tenemos que eliminar ese tipo de cosas, sino decir, bueno, a ver, sobre la base, ¿qué es lo que se está produciendo? ¿Cuál es la forma en la cual se está produciendo? Y ver cuáles son las mejoras que se pueden hacer como para tener una mayor tranquilidad y certeza. Yo siempre digo lo mismo, desde mi área lo pienso en función de poder garantizar la salud a los consumidores de los productos que yo elaboro. Pero desde el lugar de emprendedora, a mí también me importa lo económico. Claro, Entonces, que mi emprendimiento tenga alguna repercusión positiva, porque hacemos las cosas bien, porque la gente compra los productos y nunca hemos tenido problema, es fantástico. Pero si en lugar de ser una repercusión positiva, tuviéramos o hubiera algún caso de algún brote o una intoxicación alimentaria, digamos, el nombre de mi emprendimiento aparece en todos lados y el boca en boca claro, negativo que se genera de eso me repercute económicamente de una manera enorme, más allá de claro. la salud de la gente, ¿no? Porque a veces dicen, bueno, parece como que uno lo pensara solamente desde el lugar de la salud. Y no es únicamente desde ese punto de vista. Desde el punto de vista económico también. Porque, por supuesto, todas estas propuestas tienen que ser también rentables para quien las produce, ¿no? Claro, también a veces me parece que las legislaciones están como pensadas para un tipo de emprendimientos, ¿no? O por ejemplo, te piden, no sé, la cocina azulejada, y bueno, y de repente al emprendedor de turismo rural no puede a lo mejor hacer toda esa inversión. A veces se me ocurre que haría falta legislaciones un poco más adaptables a la Sí, realidad que sí, de los sí. emprendimientos, ¿no? Sí, 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 sí. De todas maneras, yo insisto, más uno en función a la estructura en la que se encuentra, siempre hay prácticas que se puedan mejorar, sin necesidad de hacer un cambio radical o decir, bueno, no me sirve nada de lo que tengo. No. A ver, esta es mi estructura. ¿Cómo podemos mejorar nuestras prácticas dentro de lo que tenemos en este momento? Hace algunos años atrás hubo dependía, si yo no me equivoco, dependía del Ministerio de Trabajo de Nación, se daban unos incentivos para pequeños emprendedores donde eran, digamos, se les daba un monto X de dinero para que pudieran comprar maquinaria y pudieran generar su propio microemprendimiento a partir de hacer un análisis digamos, de lo que se presentaba como propuesta, ver si era o no era viable y demás, y se iban a conocer los espacios donde la gente trabajaba, y muchas veces esa gente trabajaba en sus casas o en lugares que no eran cocinas profesionales y que Claro, se los permitían también, es decir, ha habido en algunos momentos ciertas excepciones en ese punto. Siempre hay algo que se puede mejorar, sin necesidad de pensar en hacer una gran inversión, ¿sí? claro. Como decía, se me ocurre que teniendo como base la higiene fundamental y evitar esta mezcla, digamos, de utensilios utilizados en un tipo de alimento o en el otro. Las basuras muchas Exacto. veces, ¿no? Los cestos de basura muchas veces ahí Sí, cercanos, eso sí. no está bueno. No, independientemente de dónde estén ubicados, el tema es que sí o sí siempre tienen que estar con tapa. Es Con una tapa. condición Ok, con tapa. Siempre tapados, sí, siempre tapados. En aquellos lugares que creo que es súper interesante para todo lo que tiene que ver con el ámbito rural, de crear conciencia desde, bueno, todo lo que se pueda reciclar, por supuesto, y hacer la correcta separación de los residuos, que eso va más por la línea, digamos, de la sustentabilidad, si se quiere, pero me parece que en una propuesta de estas características también es interesante considerarlo. Eh, pero sí, a ver, uno puede mantener una cocina en perfectas condiciones de higiene solamente teniendo
detergente y lavandina y un Claro. desengrasante, digamos. No necesitamos tampoco cosas mágicas para que se pueda mantener. Lo que pasa es que una cosa es una cocina que desde el primer momento, es decir, se empieza a elaborar y una vez que se termina la jornada se va haciendo la limpieza correspondiente, o aquellas cocinas donde si se limpia una vez al mes es mucho, entonces ahí por supuesto va a costar mucho más volver a dejarla en condiciones. Pero es un trabajo que es de todos los días, de todos los días. Ahí Claro. está Patri. Sí, está Patri con una pregunta muy, Está muy Patri. larga, Patri, tu pregunta para... Con el escenario de esta Van a pandemia perder. van a perderse quizás los emprendimientos, el poder realizar degustaciones, a ver. A ver, yo creo que esta pandemia a muchos de los que no eran emprendedores o que no tenían nada que ver con la gastronomía, la gastronomía ha sido una salida. Hay un montón de gente que por sus profesiones de base que estuvieron paradas, la gente tuvo que reinventarse, ¿sí? Como que siempre en los momentos de crisis, digamos, si bien se suceden un montón de cosas malas, también es un momento donde uno tiene que decir, bueno, mi situación actual es esta, ¿qué hacemos de aquí en adelante? De hecho, bueno, hoy nos estuvimos mensajeando con Patricia y yo le decía, es el momento para que te largues con el emprendimiento, porque es un momento donde realmente estamos todos mucho más tiempos en nuestras casas, uno no hace, no se está haciendo gastos en cosas que no se puede, porque uno al no salir, uno gasta menos en algunas cuestiones, y la Claro, realidad es que la gente siempre sigue comiendo, siempre sí. come, consume. Entonces, se han generado un montón de emprendimientos, digamos, dentro de lo que es la parte gastronómica, sin grandes estructuras, ¿eh? Sin grandes Claro, no, estructuras. y leí por ahí que aumentó mucho el consumo de harina, ¿no? Que la gente como que está amasando en la casa, está como Sí, cocinando sí, sí. más Pero ha en la habido de casa. todo, porque se le ha hecho mucha fama también a la cuarentena, como que la gente empezó a llevar una alimentación más desequilibrada, pero también hay otro montón de gente que empezó durante este tiempo a hacer una alimentación como mucho más consciente, Claro, porque hay muchos que la falta del tiempo dentro de la casa, la falta de tiempo para disponer de hacer las compras, de organizar, digamos, la cena saludable, entre comillas, en este momento se dieron esas condiciones. ¿Sí? Es claro. decir, se dio la posibilidad de estar más tiempo, entonces, bueno, si estoy más tiempo en mi casa, no me queda otra que cocinar probablemente un poco más. Y organizarte Eh, mejor y esa... organizar, exacto, organizarse mejor, sí. Gente que no le gustaba para nada la cocina y que empezó Sí, a vincularse un poco es verdad. más, porque no le quedaba otra también. Es verdad. Entonces, también trajo sus cosas buenas. Sí, es verdad. Entonces, digamos, todo el mundo puede tener una manipulación, una práctica, digamos, mejorada, digamos así, con Sí, higiene, sí. con Sí, 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 separaciones. sí. Sí, sí, totalmente, totalmente. Siempre hay cosas que uno puede mejorar. El único tema es tener la voluntad de hacerlo. Y Eso es saber, ¿no? primordial. Saber. Sí, sí, totalmente. Pero hoy en día convengamos que el tema de la posibilidad que, bueno, y que no nos quedó otra, incluso con las clases y todo, de la virtualidad, es como que para los que ya tenían más manejo de buscar cosas por internet y de manejarse a través de lo virtual, lo hacían desde antes de la pandemia. Para un montón no nos quedó otra que asumir, digamos, esta nueva relación con todo lo que necesitamos a través de las vías virtuales. Entonces, así como podemos estar teniendo en este momento el vivo, hay un montón de capacitaciones y formaciones que se pueden hacer, ya sea en forma paga, en forma gratuita, como para que la gente vaya tomando conocimiento de cuáles son sus responsabilidades. Sin pensar en una capacitación, tenemos como guía el Código Alimentario Argentino, que el capítulo 2 es específicamente el de buenas prácticas de manufactura, o sea que pueden arrancar leyendo eso e ir viendo de ahí qué es lo que pueden ir aplicando o implementando en su proyecto o en su espacio, por más que sea algo chiquito, ¿sí? Que no estemos pensando en algo de producción ni masiva, ni profesional, ni mucho menos. Pero digamos, Claro, siempre hay cosas para mejorar. y también están ahora los códigos, los protocolos que salieron y sobre gastronomía salieron varios, que uno ahí Sí, tiene una guía, digamos, de, bueno, una base, y son totalmente. bastante, están accesibles, digamos, ¿no? Sí. La mayoría de las asociaciones que están vinculadas a la gastronomía
las asociaciones de nutricionistas, todas esas entidades durante este tiempo vienen desarrollando protocolos que por supuesto se han ido ajustando, ¿no? En esto que decíamos, al principio se creían algunas cosas que después hubo que modificarlas, pero por eso digo, hoy en día la posibilidad de lo virtual nos permite acceder a un montón de información. Lo que sí es Claro. importante también tener en cuenta de buscar fuentes que sean serias, ¿sí? Fuentes confiables, porque cualquiera puede escribir en un blog lo que le parece, pero tratar de remitirse siempre a organizaciones, asociaciones, digamos, sitios que sean confiables como para tomar eso como fuente de información y a partir de ahí ver qué es lo que se puede hacer o mejorar. Claro, exacto. Entonces, bueno, ya para ir cerrando, a mí me quedan como tres líneas, ¿no? De tres ejes de que estuvimos hablando. Primero que, bueno, el COVID se transmite tan fácil por los alimentos, ¿no? Hay que tener No, la higiene, pero bueno, tampoco volverse loco o no. obsesionarse con eso. No, no. Lo que creo que sí trajo de bueno esto, que la gente empieza a ser más consciente. Por eso decía al principio, estas prácticas para los que somos manipuladores de alimentos no deberían ser de ahora, deberían ser de Claro, siempre, ¿sí? Lo que pasa es que por ahí se pusieron como en boca de todos ahora, como pasó en su momento en el 2009 con la gripe A y la utilización del alcohol en gel. En aquel momento los establecimientos elaboradores trabajábamos con alcohol en gel, pero empezó claro, la gripe A y como que el alcohol en gel de golpe todo el mundo lo conoció, claro. ¿sí? Una segunda cosa que me parece interesante es ser un observador crítico, ¿no? Como vos lo mencionaste recién, ya sea cuando vamos a la verdulería o cuando vamos a comer a un restaurante, digamos, observar. Exacto, sí, 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 sí. Observar, nosotros como consumidores deberíamos ser los primeros en exigir determinadas Mm. condiciones, ¿sí? Determinadas condiciones de higiene, digamos, por el tema que estamos tratando puntualmente respecto de la higiene. Hay cosas que no deberían suceder, cosas que uno puede o no permitir y que independientemente de cuál sea el lugar que esté comiendo, porque parece que uno si se pone como muy estricto con estas cuestiones, uno dice, bueno, pero entonces es solamente algo viable o que responde exclusivamente a un restaurante de un hotel 5 estrellas. Nosotros No, podemos estar en un lugar sumamente agreste, al aire libre, asociado, digamos, a alguna propuesta de turismo rural, y no por eso pues, tiene que faltar higiene. No va a estar mal que haya perros caminando alrededor nuestro si estamos comiendo al aire libre, porque claro, tiene que ver con el entorno, pero eso no significa que entonces, no sé, las mesas tengan que estar descuidadas o la vajilla sucia, digamos, son cosas que tenemos que asumir la responsabilidad que tienen que ser como corresponden independientemente del lugar en el que estemos. seguro. Y bueno, después otro tercer eje que me quedó es la capacitación, ¿no? Estar atentos, estar siempre alertas a las fuentes confiables de información y me parece que eso es como lo más importante. No sé si hay Sí. alguna pregunta por ahí que quedó, alguien que quiera preguntar algo en estos últimos minutitos. Bueno, si no, ya vamos cerrando. Te agradecemos un montón, Belén. Bueno, siempre contar con vos es un lujo, contar con vos como docente en la carrera es un privilegio que por suerte tenemos hace muchos años que nos conocemos. Eh, y, y bueno, seguimos trabajando. No sé si querés dar Sí. algún mensaje de cierre. No, bueno, primero agradecerte a vos por la oportunidad, decirles a todos que más allá de, digamos, de que a veces cuando uno habla de estos temas parece que fueran cosas imposibles de cumplir y que uno necesita como mucho equipamiento, mucha cosa sofisticada para poder llevar adelante todas estas prácticas, y que en realidad teniendo un poco de conocimiento en el tema y siendo un observador de las propias prácticas, ¿no? Esto de la observación crítica, uno solo se va dando cuenta de qué es lo que se puede mejorar, porque pasa mucho con los alumnos que cursan la materia y que dicen, no, en el trabajo empecé a mejorar esto, cambiamos aquello otro, y la verdad es que ahora las cosas van funcionando mucho mejor. Entonces son todas cosas viables de ser aplicadas, totalmente. Entonces, insisto, el tema está en conocer, basarse siempre en fuentes confiables y tener la voluntad de hacerlo, ¿no? De querer hacer las cosas bien.
sea esto, este tema puntual, o sea cualquier otra cosa de lo que pueda tener que ver con los proyectos de turismo rural. Seguro. Bueno, nosotros como universidad pública estamos siempre disponibles para responder consultas ahí en las redes sociales. Bueno, todos agradecen, muchos amigos que están por ahí, así que nos seguimos viendo los lunes en estos vivos que, bueno, ahora todos nos transformamos un poco en periodistas con esto de la virtualidad que tuvimos que adoptar. Así Sí, que, bueno, Belén, muchas gracias. Gracias a todos por participar. Nos estamos viendo. Y bueno, quedamos en muchísimas contacto. gracias. Exacto. Bueno, un beso grande y muchísimas gracias a todos Chau, los que chau, chau, estuvieron del chau a otro lado todos. también. Gracias Chau, a vos. chau.